Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 20 de junio, jueves 21 de junio del año 2012, les traemos otra edición de Agenda Nacional que le llega de lunes a viernes, de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 22 del Telecable Nacional, 52 del Cable Aster, 22 de Win Telecom y 52 de Éxito Visión. También estaremos en Telecable, en Claro TV. Pronto le daremos la información al particular. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y como siempre haremos comentarios en el plano nacional e internacional del acontecer político y económico, aunque este programa lo vamos a dedicar a esa situación interminable del proyecto, el taimado proyecto de fusión de facto de la isla. Que hay que decir que aunque históricamente Haití tuvo ambiciones sobre toda la isla, el proyecto de fusión de facto es un proyecto de la plutocracia que hace provecho de los haitianos y crea una situación entre ambos países que lo que hacen es caminar hacia la conveniencia que ellos persiguen en la explotación de esos recursos que la naturaleza puso en un territorio y en el otro. Porque repetimos, la misma riqueza en oro, plata, cobre y una cantidad de minerales que hay en la República Dominicana, la hay en Haití. Lo que pasa es que eso estuvo silenciado hasta el otro día. ¿Para qué? Para seguírselos robando impunemente a esos infelices, que la solución es mandarlos para acá. Así, los que están robando allá, con la connivencia de los mandatarios de turno, tienen las manos libres, tienen menos presión social, tienen menos protesta por la pobreza en que ha vivido ese país desde que nació como nación. Entonces nos han cargado la cuenta a nosotros los dominicanos, que desde luego nacimos también tarados por aquello de la diablura de la pastoral del arzobispo Porte, que no hizo más que cumplir las instrucciones que tenía del Vaticano contra los padres de la patria, que eran masones. Entonces pusieron en el poder al déspota Pedro Santana, que ni corto ni perezoso dictó una resolución declarando traidores a la patria a Duarte, Sánchez, Mella y a los trinitarios, y condenándolos a muerte, desterrándolos de por vida y condenándolos a muerte si pisaban el territorio nacional, cosa que ejecutó en la persona del padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, y de su hermana, María Trinidad Sánchez, y también de un hermano de ellos dos, cuyo nombre se me escapa. Eso fue lo que tardó el nacimiento de la República Dominicana, y se refleja hasta el sol de hoy en esa falta de identidad nacional que se refleja en cada paso que damos, en la falta de cohesión del pensamiento nacional, de que todavía andamos buscando un plan nacional. Y yo, que estaba despistado con relación a lo que había sucedido con los padres de la patria, siempre argumenté, pero es que tenemos el plan de Duarte, ¿por qué no lo ejecutamos? ¿Cómo lo van a ejecutar? Si por poco lo ejecutan a ellos desde el momento mismo en que nació la República Dominicana. Entonces esa es la dimensión que nos falta a los dominicanos, porque no está en el plan de estudios. Esas son de las cosas que se nos ocultan, como se nos ocultan muchísimas cosas. Yo estoy disfrutando mucho ahora un libro que lo que hace es desmitificar a Moncácer. El propósito del libro es dejar demostrado que la fábula
del progreso y la paz de Moncáceres no fue más que la representación que él hizo de los intereses de los Estados Unidos aquí. Y ahí se revela, como ya lo explicamos en un programa anterior, que la famosa Guardia de Mon, que nos llega todavía hasta nuestros días, como parte del anecdotario popular, cuando alguien cae mal preso, dice, está preso por la Guardia de Mon. Porque esa gente no tenía la mano blandita, pero el que no tenía la mano blandita era Moncáceres, ejecutando lo que le decían de allá, que hiciera aquí. Y aquí hemos vivido de un episodio de dependencia a otro, cambiando interlocutores, que si que se va Cáceres, que si viene Morales Languasco, que si viene el otro, que si viene Horacio Vázquez, y todos, cada uno, con un programa formulado fuera del país, hasta el sol de hoy, en donde nuestro presidente anda por la reunión del G20. ¿Ha llevado él alguna agenda que convenga a la nación dominicana? No, ha ido a disfrutar de la reunión y a fotografiarse con los presidentes, como lo vemos ahora en la prensa. Mientras tanto nos deja el rancho ardiendo con el asunto de Haití. ¿Por qué? Porque esta es la hora que ha silenciado la presencia haitiana en la República Dominicana. Se hizo un censo, se pidió un plazo para decir cuál era la cantidad de haitianos que se habían censado en la República, que por cierto fue un censo muy mal hecho, y pedimos en aquella oportunidad la destitución del encargado o director de la estadística, la oficina de estadística, cosa que reiteramos muchísimas veces, porque cada vez que ellos ponían un plazo y se vencía, volvían y pedían otro plazo. ¿Para qué? Para no decir cuántos haitianos tenemos aquí. ¿Y ustedes saben por qué? Porque tenemos un tratado vigente desde 1938, en enero, firmado en Washington, de modo que allá ningún poder, ni el congresional, ni el ejecutivo, puede lavarse las manos con relación a la soberanía migratoria que tiene la República Dominicana respecto a Haití, porque ellos fueron testigos de esa actuación de la Unión Panamericana, que fue el organismo que precedió a la funesta OEA, antes de crearse la OEA, en la reunión de Colombia. Pero la OEA asumió todos los compromisos que había hecho la Unión Panamericana. ¿Y cuál compromiso hizo la Unión Panamericana? Hacer respetar el tratado de enero del 38. Entonces, lo importante de ese tratado está en su artículo 10, que siempre lo recalcamos. Hemos hecho el esfuerzo de mandarle un ejemplar del tratado a todas nuestras relaciones y personas que conocemos. Le preguntamos, ¿usted tiene el tratado? ¿No lo tiene? Dame tu dirección electrónica que te lo voy a mandar. Y se lo he mandado. Oigan lo que dice el artículo 10. Para que vean con qué perspectiva de futuro los que estaban redactando esto de ambos lados firmaron, le dieron forma a lo que firmaron. Para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas dificultades, las altas partes acuerdan, primero, que cada uno de los dichos gobiernos adoptará las medidas que sean necesarias para impedir que sus nacionales se introduzcan por las fronteras en el territorio del otro Estado sin el correspondiente permiso de la autoridad competente de este. Segundo, que en conformidad con las buenas normas del derecho internacional, se procederá a la repatriación de los nacionales de cada Estado que se encuentren en el territorio del otro Estado en violación de las leyes de este, o que fueran declarados indeseables por las autoridades competentes del mismo. Eso está vigente. ¿Y por qué no se cumple? Porque hemos tenido la cachaza de dejarnos condenar por ese llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, a donde se conocen los expedientes que formula el acusador, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Es decir, a nosotros nos acusan en Washington, pero nos enjuician en Costa Rica, ¿no?
Entonces, resulta que se nos está reclamando que nosotros estamos ignorando los derechos de esos ilegales en el territorio dominicano. ¿Y qué dice el tratado que todavía está vigente y que es lo único que vale en cualquier tribunal internacional de este planeta? Que no tienen ningún derecho. Y que además el Estado haitiano es responsable jurídicamente por cada uno de ellos por haber violado el tratado. Ahora, el Estado dominicano es responsable de no haber movido un dedo ni haber levantado el primer expediente contra el Estado haitiano por uno solo de los haitianos que pasaron esa frontera bajo la responsabilidad del Estado haitiano, según lo dice este tratado, que está bajo la vigilancia de la OEA, que se cumpla. De modo que no es posible que órganos de la OEA, como la Comisión Interamericana con sede en Washington y la Corte Interamericana con sede en Costa Rica, condenen al país por hacer exactamente lo que dice el tratado. Y si nos dejamos condenar, es porque nosotros estamos buscando, los dominicanos, hundir al país. Y eso se llama traición. De modo que el flujo que le quepa al que le quepa, desde el presidente de la República hasta el último de sus funcionarios. Y no estoy hablando de este, sino de todos los que han hecho caso omiso de su responsabilidad para actuar frente a este problema, que hoy tampoco sabemos cuántos son, porque este gobierno ha ocultado la magnitud de ese problema. Para congraciarse con los que están empujando la fusión de facto, la gente del gran dinero, la gente que son dueñas de las corporaciones que vienen a buscar oro, plata, cobre, iridio, lo que sea, petróleo en nuestros territorios, y que son generosísimos en las comisiones que le dan a los funcionarios que corrompen. Y si no es verdad lo que estoy diciendo, léanse entonces lo que dice John Perkins en su libro Confesiones de un sicario económico, donde él habla de su vida como representante de los organismos internacionales y de esas corporaciones que vienen y nos venden disparates de inversión que no se pueden pagar de ninguna manera, pero que dejan pingües beneficios a las corporaciones que vienen a hacer negocio a costa de nosotros. Y lo que es peor es que eso mismo está retratado en el análisis que hace el señor Novas, el autor del libro que desmitifica a Ramón Cáceres, cuando habla de un informe que preparó un economista que enviaron de Estados Unidos sobre la economía de la República Dominicana, y él analiza las gestiones de varios presidentes y dicen cómo cada uno de ellos se endeudaba de una manera irracional en proyectos y cosas que no se podían pagar a sí mismos, no generaban con qué pagarse, y se iban acumulando y acumulando. Y yo decía, oigan, esta redacción, ¿no les parece que está hecha para la situación que tenemos? Y entonces no nos da vergüenza que todavía estamos reeditando lo que es el retrato de un siglo atrás, o siglo y medio atrás. Bueno, pues esa es la relación que tenemos de la actuación de los presidentes, de lo que yo llamo episodios de la dependencia. Cada uno de ellos es un simple interlocutor designado por la plutocracia. Tú vas a ser presidente ahora. ¿Y cómo creen ustedes que surgió la presidencia de Leonel Fernández? Bueno, porque el hombre que habían puesto allá, la plutocracia, a través del presidente Lyndon Johnson, búsquenme al hombre que está allá en Nueva York y pónganlo en el poder. Eso está en 2 libros de Tim Weiner, uno relatando lo que hizo la CIA y el otro relatando lo que hizo el FBI. Ambos organismos trabajaron aquí para instalar a Joaquín Balaguer, y Hans Riese en su libro relata cómo se montó la coalición entre enemigos, cosa que también hicieron
en la época de los bolos y los coludos, los reconciliaban. Ustedes se van a reconciliar, porque ahora el que va a mandar es Morales Languasco, por ejemplo. Bueno, pues eso hicieron. Mira, 30 de mayo, el grupo 30 de mayo, de los Amía Mateo y la Unión Cívica, lo que le dijeron a Balaguer, el muñequito de papel, ustedes se van a reconciliar entre sí y con Balaguer. Y a Balaguer, usted se reconcilia con Unión Cívica y con el 30 de mayo. Y van a marchar juntos. Y así se instaló el gobierno de Balaguer. Es decir, que eso que se veía no era una cosa que, bueno, surgió porque sí, sino porque eso fue lo que se diseñó allá y se ordenó que se hiciera. Y así se hizo. Y entonces daba gusto ver a don José Andrés Jaibar Castellano, el líder de la Unión Cívica, al lado de Balaguer y justificando hasta los actos de corrupción del gobierno de Balaguer en la televisión, que no lo olvidaré nunca, esa comparecencia de ese líder cívico. Entonces, la política dominicana es esa. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Decía que la política dominicana es esa, una caricatura. Aquí los partidos no son más que reediciones de lo que también es una caricatura de la democracia, que es lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Hace mucho que le hemos dicho de frente a los representantes de esa nación amiga, porque nosotros somos dos estados amigos, cada cual luchando con sus problemas y desde estadios diferentes, ¿no? Uno por acá muy grande y el otro por acá muy chiquito, pero soberanos los dos. Bueno, pues esa gran nación del norte hace mucho tiempo que no tiene democracia. ¿Por qué? Bueno, porque las elecciones no son conducentes a ningún cambio. Los dos grandes partidos son más de lo mismo. ¿Por qué? Porque sus cúpulas están todas enroladas en la plutocracia. Están todas en el Consejo de Relaciones Exteriores, Council on Foreign Relations, del señor David Rockefeller. Entonces, ahora, en medio de esta crisis económica, de esta enorme recesión que ha producido el gran capital, quebrando el espinazo económico de los Estados Unidos, fue el gran capital sacando los empleos de Estados Unidos a buscar salarios de hambre por todo el mundo. El pueblo norteamericano, las bases de cada uno de esos partidos, desempleados. Leí yo en uno de los boletines que yo recibo temprano en la mañana y que me reeditan en la tarde de los principales periódicos de Estados Unidos, que ahora hay más hogares, de acuerdo con un censo que se ha hecho, de Estados Unidos, refundidos. Es decir, hijos que se han ido a vivir con los padres, padres que se han ido a vivir con los hijos, porque la crisis económica los está obligando a eso. Entonces, ese pueblo que está atravesando esa situación crítica, está viendo ahora con ojos críticos a sus respectivos partidos. Y por eso los republicanos de la base están inconformes con su cúpula y los demócratas de la base están inconformes con su cúpula, porque se han dado cuenta que las dos cúpulas están muy cerca unas de otras, pero están a una distancia sideral de sus respectivas bases. Entonces ese es el despertar que puede conducir a la democracia en Estados Unidos. Cuando eso suceda, y esperamos que sea muy pronto, nosotros vamos a respirar tranquilos acá en Latinoamérica, porque esa opresión que nos ha llegado históricamente a través de las grandes corporaciones de Wall Street, siempre, y cuando sus asuntos no funcionan, entonces nos llegan los infantes de marina, y ahora más, en la historia más reciente, no solamente llegan los infantes de marina, llegan los paracaidistas, porque la tecnología va evolucionando el arte de la guerra, ¿no? Pero eso es lo que ha sido la historia. Todavía estamos viviendo eso en otras partes del planeta.
Pero la historia de nosotros está muy cerca porque el 65 está ahí al doblar de la esquina. Se nos va a olvidar los 42,000 efectivos militares que nos mandaron porque intentamos volver a la democracia. Una democracia que no era conveniente para los intereses de las corporaciones de la plutocracia. Eso es así. Entonces, hemos pagado el precio de querer ser de acuerdo a lo que se nos enseñó. Y yo quiero decir aquí, reprochándoselo un poco, con mucho respeto al profesor Bosch, que él nos enseñó democracia con aquellas prédicas famosas por radio, que fueron cátedras de política que hay que reeditar en este país, porque esa educación que se está dando y se está impartiendo a todo el mundo en todos los niveles no está enseñando nada. Lo primero que no nos enseña es la verdadera historia de nosotros. ¿Por qué? Porque toda la realidad se oculta. Entonces, como todo eso está tergiversado, el dominicano que sale producto de esa educación que tiene como base la negación de la información real, es un dominicano totalmente desprovisto de capacidad para actuar frente a sus problemas. ¿Por qué? Porque está desinformado. ¿Ustedes saben cómo se va a la guerra? Bueno, lo primero que hacen los ejércitos es informarse. Eso es lo que se llama el trabajo de inteligencia. Entonces, con los informes de inteligencia, el Estado Mayor se reúne y traza sus planes. Pero necesita información que ahora se toma con fotografías aéreas o de satélite o lo que sea. Antes no era así. Se mandaban agentes a pasarse del otro lado a recoger información. Pero se hacía una recolección de información, porque si no, no se podía pelear. Bueno, entonces, siendo esencial la información, imagínese usted lo que significa para un país que su pueblo y sus ciudadanos y sus dirigentes estén totalmente ausentes de la realidad. Y puse como ejemplo muy reciente cómo la coalición por una educación digna de la República Dominicana se fue a Washington a recibir muy orgullosamente un reconocimiento de diálogo interamericano. Bueno, ¿y qué demostraron estos señores que son todos profesionales universitarios, que son unos analfabetas en la política? Y son productos de esa educación que no enseña. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que tener para que un país pueda alcanzar democracia es formación de ciudadanos. ¿Y cómo podemos nosotros tener ciudadanos si no le enseñamos nada? Y lo que hacemos es que le ocultamos la verdad y no le decimos las cosas como son. ¿Para qué? Para poderlos manipular. Bueno, yo mencionaba al profesor Bosch porque él nos enseñó democracia, pero un día dijo que ya la democracia había cumplido su cometido. Pero él no nos pudo desenseñar lo que nos enseñó. O sea, todos los que estábamos en el PRD, aunque él dijo que ya las elecciones habían cumplido su cometido y eran un matadero electoral, etcétera, y apostrofó con las elecciones, nosotros volvimos al poder con las elecciones. Ahora, ¿qué pasó después? Que él, sin decir nunca me equivoqué, volvió con su partido al proceso electoral, que es mi reproche afectuoso a don Juan Bosch, por quien arriesgamos la vida para que volviera al poder en 1965. Pero nosotros los dominicanos, esta generación que está surgiendo, que corresponde a los indignados de España, a que por cierto, por si acaso no se lo había informado, ya en España se han tirado a la calle no solamente los jóvenes, ahora se tiraron los abuelos de los jóvenes. ¿Por qué? Porque a los abuelos le están recortando las pensiones, lo están mandando a pensionarse 2 años más tarde, es decir, le han recortado todos sus derechos a los abuelos, y ahora los abuelos también se manifestaron en las calles de España. Y otro detalle muy preocupante que tomé esta mañana también antes de salir para acá, en los campos de España están asaltando a las
fincas donde se producen, donde hay crianza de animales, y están robando y matando los animales. Hay hambre en España. Eso es la peor indicación de cómo está la situación en ese país. Ese es el peor de los pronósticos. Bueno, pero definitivamente lo que quiero es llevar a la situación actual, en donde dice un tribunal ordena a la Junta Central Electoral entregar cédulas a 28 dominicanos de ascendencia haitiana. Entonces aquí dice el director de Migración que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se extralimita al juzgar asuntos de dominios reservados de los estados. Y es verdad. Por eso le acabo de leer el tratado que firmamos en Washington, que se convirtió en ley dominicana número 1467. Y por cierto, a quien desee tenerla, no tiene más que llamar aquí y dejarnos su dirección electrónica con la secretaria, que con mucho gusto que le mandamos ese texto que está vigente, donde está consagrada la soberanía migratoria de la República Dominicana. Ahora, tenemos que respaldar al director de Migración. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice el titular de hoy? Por boca del vicepresidente, porque el presidente anda paseando, dice acá: gobierno seguirá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se desliga de la petición de Tavera y dice el amigo Rafael Alburquerque, Rafaelito, porque resulta que para los que tenemos la edad que tengo yo, en la época en que estábamos en el mismo partido, él era de la juventud, de modo que ustedes podrán hacer el cálculo. Y por tanto, para mí, él fue siempre Rafaelito Alburquerque, ¿no? Dice acá, el vicepresidente Rafael Alburquerque afirmó ayer que no es política del Estado retirarse de los acuerdos suscritos con organismos multilaterales y que se trata de una opinión personal la sugerencia del director de Migración, José Ricardo Tavera, de que el país renuncie al Tratado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se retire. Bueno, ese es un derecho que tiene el Estado, y el director de Migración ha hecho muy bien en recomendar lo que él cree que debe hacerse, y claro que es su opinión personal, la opinión del director de Migración, como lo que acaba de decir el señor vicepresidente es su opinión personal también, porque él no puede comprometer la opinión del gobierno. Ahora, ¿cuál es el punto que yo quiero sacar ahora a colación con todo esto? No es solamente el tratado que se firmó en Washington, sino que esta adscripción de la República a esa Corte Interamericana está lesionada por una violación a la Constitución de la República cometida por Leonel Fernández, porque el presidente de la República no tiene derecho constitucional a comprometer al país a subrogar su soberanía ante ningún organismo transnacional o supranacional sin que el Congreso lo apruebe. Y eso no ha sido aprobado en el Congreso, que conste, y que hubo una acción de un grupo de ciudadanos precisamente ante la Suprema Corte de Justicia exigiendo que se revocara esa supuesta pertenencia o reconocimiento de la Corte Interamericana o del todo el conjunto de organismos, incluyendo a la Comisión Interamericana con sede en Washington, por el hecho de que eso no fue aprobado por el Congreso Nacional. Ahora, ¿qué hizo la Suprema Corte con eso? No sabemos. Lo que sí sabemos es que no está aprobado por el Congreso Nacional. Y no solamente tiene derecho el director de Migración a plantearle a su gobierno que se retire si hubiera sido aprobado, sino que no fue aprobado por el Congreso y por tanto se trata de una nulidad en donde se violó la Constitución de la República, y lo digo aquí responsablemente, de la cual es responsable el doctor Leonel Fernández Reina, para que estemos claros.
Y esto no es un problema de antipatía o de animosidad ni nada, sino de responsabilidad ciudadana. Aquí tenemos este programa para decir la verdad. Y la verdad es que nosotros no somos miembros de esa entidad, porque se violó la Constitución Dominicana. Entonces, con eso claro, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, nos retiramos con estas ronqueras que espero que nos hayan excusado. Pero teníamos que venir aquí a decir estas cosas que hemos dicho. Por cierto, antes de irnos, tengo que felicitar a Pelegrín Castillo por lo que le dijo a los jesuitas. Pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Nos retiramos entonces, ojalá que podamos volver mañana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo de Payar Nanita. Hasta luego.